desde las arenas del desierto hasta los salones del poder global. Su rostro excéntrico y su puño de hierro marcaron a fuego la historia de Libia y el tablero geopolítico mundial durante más de 4 décadas. Muammar Gaddafi, un hombre que evoca imágenes de carpas beduinas en cumbres internacionales, de retórica antiimperialista incendiaria y de un régimen tan singular como brutal. Se autoproclamó hermano líder, guía de la revolución e incluso rey de reyes de África. Prometió una utopía popular única con su libro verde, financiada por el oro negro del petróleo libio. Pero detrás de la fachada del revolucionario y el visionario, se escondía un dictador implacable, cuyo largo reinado estuvo manchado por la represión, el terrorismo internacional y un culto a la personalidad desmedido. Hoy, en Relatos Biográficos, nos adentramos en la compleja, contradictoria y finalmente, sangrienta biografía de Muammar Gaddafi. Un viaje desde sus humildes orígenes hasta su caída violenta durante la primavera árabe, explorando al hombre detrás del mito y el legado de caos que dejó tras de sí. Prepárense para conocer la historia de uno de los autócratas más duraderos y enigmáticos del siglo XX. En algún momento alrededor de 1942, bajo una tienda beduina en la árida inmensidad del desierto libio, cerca de Sirte, nació un niño que cambiaría para siempre el destino de su nación y desafiaría al orden mundial. Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi. La fecha exacta de su nacimiento, como muchos aspectos de su vida temprana, está envuelta en la leyenda que él mismo ayudó a cultivar. Criado en la tradición nómada, con los valores austeros y el feroz independentismo del desierto corriendo por sus venas, Gaddafi experimentó de primera mano la pobreza y el legado del colonialismo italiano, y la posterior monarquía del rey Idris I, a la que consideraba débil y servil a los intereses extranjeros. Desde joven, mostró una inteligencia aguda y un fervor político incandescente. Durante sus años de escuela secundaria en Ceba, en el sur de Libia, ya organizaba manifestaciones y devoraba las noticias que llegaban de Egipto, donde un carismático coronel llamado Gamal Abdel Nasser se había convertido en el faro del nacionalismo árabe y la lucha antiimperialista. Nasser fue su ídolo, su modelo a seguir. Gaddafi soñaba con emularlo, con liberar a Libia de la influencia extranjera y unir al mundo árabe. Su activismo temprano incluso le costó la expulsión de la escuela, un presagio de su naturaleza rebelde. Comprendiendo que el ejército era a menudo el camino más rápido hacia el poder en el volátil mundo árabe de la posguerra, Gaddafi ingresó en la Academia Militar de Bengasi en 1963. Allí, junto a un círculo de jóvenes oficiales con ideas afines, formó en secreto el movimiento de oficiales libres, conspirando para derrocar la monarquía. Incluso recibió entrenamiento militar adicional en Gran Bretaña, irónicamente, aprendiendo las tácticas del mismo Occidente al que pronto desafiaría con tanta vehemencia. La oportunidad llegó en la madrugada del 1 de septiembre de 1969. Mientras el rey Idris I se encontraba en Turquía recibiendo tratamiento médico, Gaddafi, con apenas 27 años, y su grupo de jóvenes oficiales, la mayoría en sus 20s, ejecutaron un golpe de estado casi incruento. Con una audacia y precisión sorprendentes, tomaron puntos estratégicos en Trípoli y Bengasi, anunciando por radio el nacimiento de la República Árabe Libia. El hermano coronel, como se haría llamar, había llegado. Su ascenso fue meteórico. Inmediatamente, Gaddafi y el Consejo de Comando Revolucionario tomaron medidas drásticas para consolidar su poder y proyectar su visión. Cerraron las bases militares estadounidenses y británicas, expulsaron a los remanentes de la comunidad colonial italiana, confiscando sus bienes, y comenzaron a hablar de una nueva era de socialismo árabe y soberanía nacional. El joven beduino, que una vez miró al mundo desde la humildad del desierto, ahora sostenía las riendas de una nación rica en petróleo, lista para ser moldeada según su voluntad revolucionaria.
El mundo apenas comenzaba a conocer a Muammar Gaddafi, y Libia se adentraba en un experimento radical que duraría más de 4 décadas. Una vez consolidado en el poder, Muammar Gaddafi no se contentó con ser un líder militar más. Aspiraba a ser un profeta, un ideólogo que ofreciera al mundo una nueva forma de organización política y social. Así nació la Tercera Teoría Universal, su respuesta personal y supuestamente revolucionaria al capitalismo y al comunismo, que consideraba fracasados. Esta teoría encontraría su Biblia en el famoso Libro Verde, Al-Kitab al-Ashdar, publicado en 3 volúmenes a partir de 1975. El Libro Verde era la piedra angular de la visión de Gaddafi. En su primera parte, la solución al problema de la democracia, atacaba a los parlamentos y los partidos políticos como instrumentos de dictadura, proponiendo en su lugar una democracia directa, ejercida a través de congresos populares de base y comités populares. La segunda parte abordaba la economía, abogando por un socialismo donde los trabajadores fueran socios, no asalariados, y se aboliera la renta y el beneficio. La tercera parte se adentraba en la base social de su teoría, discutiendo el papel de la nación, la tribu, la familia, la mujer e incluso el deporte. Para Gaddafi, este era el manual para una sociedad perfecta. En marzo de 1977, Libia fue oficialmente rebautizada como la Gran Yamahiriyya Árabe Libia Popular y Socialista. Yamahiriyya, un neologismo acuñado por Gaddafi, se traduce aproximadamente como Estado de las Masas o Pueblocracia. En teoría, significaba que el poder residía directamente en el pueblo, sin intermediarios. Libia se llenó de comités populares y congresos que, supuestamente, tomaban todas las decisiones. Con los crecientes ingresos del petróleo, nacionalizado en gran parte a principios de los años 70, el régimen de Gaddafi pudo financiar ambiciosos programas sociales. Se construyeron viviendas, hospitales y escuelas. La educación y la sanidad se volvieron gratuitas y accesibles para muchos libios que antes no tenían nada. El nivel de vida para una porción de la población experimentó una mejora notable en las primeras décadas. El oro negro parecía ser el combustible de esta utopía beduina. Pero detrás de la retórica de la democracia directa y el socialismo popular, la realidad era muy diferente. La Yamahiriyya, para muchos observadores y para incontables libios, era una fachada. Todas las decisiones importantes seguían emanando de Gaddafi y su círculo íntimo. Los comités revolucionarios, creados para proteger la revolución, se convirtieron en una temida policía secreta, omnipresente, encargada de aplastar cualquier forma de disidencia. Las purgas, las desapariciones, la tortura y las ejecuciones públicas de opositores se volvieron moneda corriente. No había libertad de prensa, ni de asociación, ni espacio para la crítica. El culto a la personalidad de Gaddafi alcanzó proporciones grotescas. Su imagen estaba por todas partes. Sus citas del Libro Verde adornaban edificios y se repetían como mantras. Se presentaba como un filósofo rey, un guía infalible para su pueblo y para el mundo. Entonces, ¿qué fue realmente la Libia de Gaddafi? Un intento genuino, aunque fallido, de construir una sociedad más justa y equitativa, o simplemente una dictadura petrolera astutamente disfrazada con una ideología excéntrica para perpetuar el poder absoluto de un solo hombre. Con su poder interno asegurado y las arcas del Estado rebosantes de petrodólares, Muammar Gaddafi volcó su atención y sus ambiciones más allá de las fronteras de Libia. Se veía a sí mismo no solo como el líder de su nación, sino como un faro revolucionario para el tercer mundo, un campeón del panarabismo, del panafricanismo y un azote implacable del imperialismo occidental. Pero su manera de exportar la revolución y de desafiar a las superpotencias lo llevaría por un camino oscuro, ganándose el infame apodo de El Padrino del Terror. Durante las décadas de los 70 y 80, Libia se convirtió en un santuario y un generoso benefactor para una miríada de movimientos insurgentes, grupos guerrilleros y organizaciones terroristas de todo el globo.
desde facciones palestinas radicales como la de Abu Nidal, hasta el IRA provisional en Irlanda del Norte, pasando por la ETA en España, las FARC en Colombia e incluso grupos separatistas en Filipinas. Gaddafi les proporcionaba dinero, armas, campos de entrenamiento y un discurso de legitimación. Para él, eran luchadores por la libertad. Para gran parte del mundo, especialmente para Occidente, eran peones en su peligroso juego geopolítico. Sus acciones provocaron confrontaciones directas. Las tensiones con Estados Unidos se dispararon en el Golfo de Sidra, que Gaddafi reclamaba como aguas territoriales libias. Pero el punto de inflexión llegó en 1986. Tras el atentado contra la discoteca La Belle, en Berlín Occidental, frecuentada por soldados estadounidenses, la inteligencia occidental señaló a Libia. La respuesta del presidente Ronald Reagan fue contundente. Aviones norteamericanos bombardearon Trípoli y Benghazi en la Operación El Dorado Canyon, con el objetivo explícito de eliminar a Gaddafi. El líder libio sobrevivió, pero el ataque, en el que supuestamente murió su hija adoptiva, Hannah, solo pareció endurecer su desafío. Sin embargo, el acto que sellaría el destino de Libia como un estado paria y cimentaría la imagen de Gaddafi como patrocinador del terrorismo internacional fue el atentado de Lockerbie. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am, que cubría la ruta de Londres a Nueva York, explotó en el aire sobre la localidad escocesa de Lockerbie, matando a las 259 personas a bordo y a 11 en tierra. La investigación, minuciosa y compleja, finalmente apuntó a 2 agentes de la inteligencia libia. Gaddafi negó cualquier implicación y se rehusó a entregar a los sospechosos. La respuesta de la comunidad internacional fue implacable. En 1992, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso severas sanciones económicas y diplomáticas a Libia. El país quedó aislado, sus activos congelados, sus vuelos internacionales prohibidos. La era de Gaddafi como un actor desafiante y temido en la escena mundial había llegado a un abrupto y gélido interludio. El hermano líder se encontraba acorralado, su nación pagando el precio de sus ambiciones y su respaldo al terror. Pero Gaddafi era un maestro de la supervivencia, y su historia aún guardaba más giros inesperados. Acorralado por las sanciones internacionales y con la economía libia sufriendo, Muammar Gaddafi demostró una vez más su instinto de supervivencia. Durante la década de los 90, mientras el mundo le daba la espalda, él reforzaba su control interno, apoyándose en la lealtad tribal, los ingresos del petróleo que aún fluían, aunque mermados, y por supuesto, en la implacable maquinaria represiva de su régimen. Pero fue también durante este periodo que su imagen pública se cargó de las excentricidades que lo harían tristemente célebre. El hermano líder cultivó una puesta en escena única. Insistía en alojarse en su tradicional carpa beduina durante sus viajes al extranjero, incluso en las heladas capitales europeas o en los terrenos de las Naciones Unidas en Nueva York, como un símbolo de sus raíces y su desafío a las convenciones. Se rodeó de una guardia pretoriana exclusivamente femenina, las llamadas amazonas, tan enigmáticas como supuestamente letales. Sus atuendos se volvieron cada vez más extravagantes. Túnicas coloridas, uniformes militares recargados de medallas inventadas, gafas de sol y sombreros imposibles. Sus discursos ante foros internacionales eran maratónicos, a menudo incoherentes, llenos de diatribas y teorías conspirativas que dejaban perplejos a los diplomáticos. Todo ello contribuía a una imagen de líder impredecible, a medio camino entre el bufón y el déspota peligroso. Pero bajo esta fachada de excentricidad, Gaddafi era un calculador. A finales de los 90, con su régimen aislado y la presión económica ahogándolo, comenzó a calibrar un cambio de rumbo. En 1999, en un movimiento sorprendente, accedió a entregar a los 2 sospechosos libios del atentado de Lockerbie para ser juzgados en Holanda bajo ley escocesa.
Uno fue condenado, el otro absuelto. Este fue el primer gran paso. Luego, en 2003, Libia aceptó formalmente la responsabilidad civil por el atentado y acordó pagar miles de millones de dólares en compensaciones a las familias de las víctimas. El golpe maestro, sin embargo, llegaría en diciembre de 2003. En un mundo todavía conmocionado por los atentados del 11 de septiembre y en el contexto de la invasión de Irak bajo el pretexto de las armas de destrucción masiva, Gaddafi anunció que Libia renunciaba voluntaria y completamente a todos sus programas de desarrollo de armas nucleares, químicas y biológicas. Abrió el país a inspectores internacionales, en un gesto que fue recibido con alivio y aplausos en las capitales occidentales. La transformación fue casi instantánea. El paria se convirtió en un socio inesperado en la guerra contra el terror. Las sanciones de la ONU fueron levantadas, seguidas por las de Estados Unidos. Líderes como Tony Blair de Gran Bretaña, Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy de Francia, e incluso Silvio Berlusconi de Italia, peregrinaron a Trípoli para estrechar la mano del rehabilitado Gaddafi y firmar lucrativos contratos petroleros y comerciales. Mientras tanto, con el panarabismo en declive, Gaddafi se reinventaba como el campeón de la unidad africana, impulsando la transformación de la Organización para la Unidad Africana en la Unión Africana y autoproclamándose Rey de Reyes de África. Libia volvía al redil internacional. Pero, ¿había cambiado realmente el hermano líder? ¿O era simplemente una máscara pragmática para asegurar la supervivencia de su régimen? En casa, la estructura autocrática, la corrupción y la falta de libertades fundamentales apenas habían variado. El espejismo de la reforma ocultaba una caldera de descontento que no tardaría en estallar. A comienzos de 2011, Muammar Gaddafi parecía más afianzado que nunca en sus 4 décadas de poder. Había normalizado relaciones con Occidente, el petróleo fluía abundantemente, y sus excentricidades eran toleradas como el precio de la estabilidad y los negocios. Pero bajo la superficie de la yamahirilla, el descontento popular hervía, alimentado por la corrupción endémica, la falta de libertades, el desempleo juvenil y la brutalidad de un régimen que no admitía disidencia. Entonces, el vendaval de la primavera árabe, que ya había derribado a los líderes de Túnez y Egipto, llegó a las costas de Libia. En febrero de 2011, inspirados por los levantamientos vecinos, estallaron protestas en Bengasi, la segunda ciudad del país y tradicional foco de oposición a Gaddafi. La respuesta del régimen fue la que siempre había sido: una represión feroz y desmedida. Gaddafi, en discursos televisados cada vez más erráticos y desafiantes, prometió aplastar a los rebeldes y ratas, amenazando con perseguirlos callejón por callejón, casa por casa, habitación por habitación, el infame Sanca Sanca. Lejos de sofocar la revuelta, la violencia estatal la transformó en una guerra civil en toda regla. Desertores del ejército se unieron a los rebeldes, que pronto controlaron gran parte del este del país. La brutalidad de la represión y el temor a una masacre inminente en Bengasi movilizaron a la comunidad internacional. En marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1973, autorizando una zona de exclusión aérea sobre Libia y todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. Poco después, una coalición liderada por la OTAN comenzó una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas de Gaddafi. La intervención, aunque justificada humanitariamente por sus impulsores, fue controvertida y, para muchos, excedió su mandato inicial, convirtiéndose en un apoyo directo para el derrocamiento del régimen. Durante meses, Libia se sumió en una cruenta guerra. A pesar de los bombardeos de la OTAN, las fuerzas leales a Gaddafi resistieron tenazmente. Pero en agosto de 2011, los rebeldes, con apoyo aéreo crucial, lograron avanzar y tomaron la capital, Trípoli. Gaddafi y sus hijos desaparecieron, instando a la resistencia a través de mensajes de audio desde lugares desconocidos, mientras sus bastiones caían uno tras otro.
El final llegó el 20 de octubre de 2011. Muammar Gaddafi, el hombre que había gobernado Libia con puño de hierro durante 42 años, fue descubierto escondido en una tubería de drenaje cerca de su ciudad natal, Sirte, después de que su convoy fuera atacado por la OTAN. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo mostraron a un Gaddafi ensangrentado, maltratado y humillado por una turba de combatientes rebeldes, antes de morir en circunstancias aún no del todo esclarecidas. El hermano líder, el rey de reyes de África, tuvo un final brutal, tan violento como muchas de las acciones que marcaron su largo reinado. La muerte de Gaddafi fue celebrada con euforia en las calles de Libia y en muchas capitales occidentales. Pero la caída del dictador no trajo la democracia ni la estabilidad anheladas. En su lugar, Libia se fragmentó, sumiéndose en el caos, la lucha entre milicias rivales, el colapso económico y convirtiéndose en un terreno fértil para el extremismo. El legado de Muammar Gaddafi es tan complejo y disputado como su vida. Para algunos, un antiimperialista que modernizó su país. Para la mayoría, un tirano megalómano que oprimió a su pueblo y desestabilizó la región. Su historia es una advertencia sombría sobre el poder absoluto, la utopía fallida y el vacío que puede seguir a la caída de un régimen de larga data. Gracias por explorar la compleja vida de Muammar Gaddafi con nosotros. Si te interesan más biografías que desvelan la historia, considera unirte a nuestra comunidad. Nos gustaría conocer tu perspectiva. ¿Qué te ha impactado más? Déjanoslo saber en los comentarios. Para profundizar, hemos dejado libros y recursos recomendados en la descripción. Hasta la próxima historia en Relatos Biográficos.